nos enseñó el camino a la obediencia. Cómo Él fue obediente. Siendo la segunda persona de la Trinidad, Él se sometió al Padre. Siendo igual al Padre. Pero Él se sometió al Padre para enseñarnos a nosotros lo que nosotros debemos vivir y hacer, que es ser obediente. En la última tentación de Jesús es: te daré toda esta gloria. Una gloria que Cristo se despojó, y una gloria, la gloria del mundo, una gloria que el Padre le dará a Cristo por medio de su victoria. El diablo quería ofrecerle una gloria falsa, una gloria temporal, una gloria pasajera y una gloria instantánea. Cuando nosotros somos llamados por el Señor nos dice que nosotros seremos coherederos con Él y disfrutaremos de la gloria que Él tiene. Pero muchas veces caemos en las garras del enemigo de pensar que esa gloria, ¿por qué después? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no puedo vivir mi gran vida ahora en este tiempo? Y eso es lo que muchas veces el falso evangelio enseña. Un evangelio que no está enfocado en la palabra de Dios, que no enseña correctamente la palabra de Dios, porque no nos conviene, porque no nos gusta, porque nos choca, porque nos molesta. Entonces muchas veces preferimos predicar o tomar este pasaje sí, esta otra cantidad de pasajes no, este sí porque este lo puedo sacar de contexto y puede decir lo que yo quiero. Pero cuando se predica expositivamente, versículo por versículo, como hacía el gran teólogo Martin Louis-Jean, que fue conocido por su predicación expositiva, tiene que ver con eso, con encontrarnos con lo que el apóstol Pablo le dijo a los líderes de Éfeso en Mileto: y yo no les he rehusado darles todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, no simplemente los versículos que puedan alimentar tu carne, tu imaginación, tu fascinación, sino verdaderamente el mensaje correcto de Dios y lo que Dios nos dice en su palabra, lo que es la vida cristiana. En esta serie que iniciamos de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el día de hoy estamos en el capítulo 1, versículo 8 en adelante. Este mensaje que lo hemos titulado, esta serie, La encomienda más sublime. Y el subtítulo del día de hoy: no te avergüences del Señor. Dice en el capítulo 1, versículo 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora,
Es importante este versículo, el versículo 8. Yo creo que tienen una fuerte enseñanza doctrinal para la iglesia. Cuando Pablo le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones. ¿Cuántos quieren participar de las aflicciones? ¿Participar de aflicciones? Ok, ¿de qué estás hablando? ¿Quién quiere participar de aflicciones? ¿Quién quiere una vida cristiana de aflicciones? Nadie quiere. Ahora, ¿por qué Pablo habla en nombre del Señor como apóstol de Jesucristo? No por voluntad propia, sino por el llamamiento del Señor. Y él era un embajador que hablaba en nombre de Cristo. Es Cristo hablándonos aquí en esta mañana. La palabra de Dios, cuando se abre, es Dios hablándonos. Muchas veces nos enseñaron los puritanos que si nosotros queremos hablar con Dios, nosotros tenemos que orar y hablamos con Dios y Dios nos responde a través de la palabra. Y si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. En los años 66 del primer siglo, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, la iglesia estaba pasando por una fuerte apostasía. Él se lo había dicho a la iglesia de Éfeso cuando lo vimos en Hechos capítulo 20, como él le dice a la iglesia que después de su partida vendrían lobos rapaces y se levantarían personas que harían negocio con la gente y que arrastrarían a la iglesia y esa persecución fue tremenda en ese tiempo, en ese primer siglo. La iglesia fue sacudida de manera increíble. La apostasía era algo que se veía en todo lugar. Y la fe de todas las personas era puesta a prueba. Algo que hoy en día quizás de cierta forma vivimos. Todos los tiempos son diferentes, pero todos los tiempos de cierta manera tienen una connotación muy similar. Y es importante que cuando hablamos de esto, yo cuando estudiaba este versículo, nosotros tenemos una visión corta de lo que es el cristianismo. Quizás conocemos poco del cristianismo, quizás estamos tan metidos en nuestra vida, en nuestros asuntos, en nuestras tareas, en nuestros problemas, que ni siquiera prestamos atención un poco lo que verdaderamente es la vida cristiana. En el versículo 15 de 2 de Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Ahora, Pablo le informa a Timoteo que todo Asia, o su gran mayoría, lo han abandonado. Muchos eruditos y teólogos creen que Pablo, de cierta manera, él estaba viendo este ataque que todos los cristianos están viviendo o estaban viviendo en ese momento, que también podía caer sobre la vida de Timoteo, este discípulo amado que podía tomar el mismo camino que todo Asia, que apartarse, que alejarse del camino de Dios. ¿Por qué? Por las presiones, por los problemas, por las crisis, por las dificultades que se nos presentan a diario. Hermano, muchas veces la gente dice: ¿para qué ir a la iglesia si tengo problemas?
¿Para qué ir a la iglesia si mis cosas no cambian? ¿Para qué ir a la iglesia si antes de ir a la iglesia estaba mal y ahora que voy a la iglesia estoy peor? Pareciera que en vez de avanzar estoy retrocediendo. Pero ahí está el problema, es que nosotros pensamos que la vida cristiana es la gloria temporal que el diablo nos quiere ofrecer. Es pensar que si estoy con Dios, todo me va a ir bien, con ojos mundanos, porque en realidad, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero muchas veces nosotros medimos esa vida cristiana con las cosas temporales, materiales, físicas, y pensamos que si una iglesia está repleta es porque Dios está ahí. Pero si vemos una iglesia pequeña, menguada de gente, muchas veces decimos, seguramente estarán en cosas raras. Cuando vemos a alguien adinerado, muy próspero, decimos, uy, qué bien que le va, qué bendecido que está, qué exitoso que es. Pero cuando vemos a un andrajoso ahí pidiendo moneda, algo habrá hecho. Tendemos a medir las cosas de manera tan mundana, tan terrenal. Pablo le recuerda a Timoteo quién fue el que lo llamó. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y le dice, Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, recuerda, Timoteo, quién fue el que te llamó. Y si él te llamó, la pregunta es, ¿él te soltará? ¿Él te dejará? Vea esto, por favor. Acá tenemos a uno de los modelos más exquisitos de la vida cristiana, el apóstol Pablo. Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Ahora, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, tú fuiste llamado por el Señor de la misma forma que yo. Yo fui llamado por el Señor por voluntad de Dios para ser un apóstol. Y tú también. Muchos trabajaron en la conversión de Timoteo. Dios usó diferentes medios, personas, a su abuela, a su madre, al apóstol Pablo, para que él llegara a ser un hombre para Dios. Pero todo eso sería en vano si él no era autodisciplinado. Por eso le dice Pablo, aviva el fuego, Timoteo. Tú puedes saber mucho. Tú tuviste a un gran maestro, a uno de los, al mejor teólogo de todos los tiempos. Pablo es considerado el mejor teólogo de todos los tiempos. Un hombre que estuvo en el tercer cielo, que conoció cosas que él no podía revelar. Ahora, el mejor teólogo, Pablo, fue el que discipuló a Timoteo, pero todo eso sería en vano. Tu abuela Loida, tu madre, todo lo que te enseñaron sería en vano si tú no eres una persona autodisciplinada, si no ejercitas tu fe. El pastor John Stott dice, no importa cuánto hayamos recibido de Dios a través de nuestros padres, maestros, pastores, si no nos dedicamos a una vida activa y autodisciplinada que coopera en la gracia de Dios, avivando el fuego interior, nunca llegaremos a ser lo que Dios quiere que seamos. Esto se lo conoce como un sinergismo. Ya hemos hablado muchas veces de eso. En que Dios es el que nos da la fe,
es un regalo, es un don, pero somos nosotros que tenemos que trabajar, estimular, hacer crecer, fortalecernos, dedicarnos. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no te avergüences de Jesús. ¿Y por qué le dice no te avergüences de Jesús? ¿Por qué le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. No te avergüences de... Y muchas veces nosotros pensamos, ¿qué significa esto? No te avergüences. ¿Significa que cuando alguien me pregunta si soy cristiano me da vergüenza? No. Avergonzarse es dejar el camino, es retroceder, es no seguir adelante con el propósito por el cual Dios me llamó. Hermano, Dios me llamó con un propósito santo, perfecto. El problema es que ser cristiano es muy distinto al evangelio falso que muchas veces nos enseñaron. Un evangelio de logros, de éxito y de fama. El evangelio verdadero es totalmente diferente. El pastor John MacArthur comenta sobre este pasaje y dice: ser cristiano no solo lleva a la crítica, sino también a la persecución e incluso a la muerte. Ser cristiano no solo lleva a la crítica, también a la persecución y también a la muerte. Ahora, pastor, tanto es ser cristiano. ¿Puede ser tanto que lleve a la muerte? ¿Puede ser que el costo de el ser cristiano sea alto? Mi hermano, nosotros vivimos en un país donde estamos metidos dentro de una compotera. Nosotros vivimos en otra galaxia, en otra atmósfera, en otro universo, totalmente diferente, que muchas veces ni siquiera nosotros tenemos ni la remota idea de lo que otros hermanos viven alrededor del mundo. En una oportunidad en China se levantó una fuerte persecución, feroz, contra los cristianos chinos. Un día rodearon una reunión cristiana que había aproximadamente 100 personas. Rodearon ese lugar y cerraron y sellaron todas las puertas y solamente dejaron la puerta de entrada abierta. Y en esa puerta de entrada dibujaron en el piso una cruz. Y afuera había hombres armados. Le dijeron a los que estaban adentro que si querían salir con vida tenían que salir y pisotear la cruz que representaba a Cristo. Las primeras 8 personas salieron de ese lugar y pisotearon la cruz y los dejaron vivir. Pero una 9ª persona, una mujer, cuando llegó a la puerta se arrodilló y empezó a orar y le dijo: Dios, dame la fuerza y la fe para no negarte, para no avergonzarme. Y caminó por el costado de la cruz y en ese mismo instante la fusilaron ahí mismo.
El resto de las 90 personas que estaban adentro hicieron exactamente lo mismo que esa mujer. Todas las personas fueron fusiladas en ese lugar porque no pisaron la cruz de Cristo. Hace un tiempo atrás, recordaba justamente esto, el pastor Miguel Núñez tuvo un debate sobre temas de homosexualidad. Y en ese debate había una persona que practicaba la homosexualidad que le dijo que los homosexuales son las personas más discriminadas del mundo. Y en ese instante el pastor Miguel Núñez le dijo que estaba equivocado, que las personas más discriminadas en el mundo son los cristianos. Según cifras de Open Door y diferentes consultoras, escuche esto. Estas cifras son escalofriantes. 340 millones de cristianos son perseguidos por año. ¿Escuchó? 340 millones. La Argentina tiene 40 millones o 50 millones de habitantes. 340 millones de cristianos son perseguidos por año. En el último informe se reportó que 4.761.000 personas fueron asesinadas en el último año por ser cristianos. Casi 5 millones de personas mueren por año por su fe en Cristo. ¿Sabe cuántos son 5 millones de personas, mi hermano? Para que usted se dé una idea, la ciudad de La Plata tiene aproximadamente 800.000 habitantes. Ni siquiera llega a 1 millón de habitantes. Estaríamos hablando de 6 ciudades de La Plata mueren por año por seguir a Cristo. 4 millones más de personas están en cárceles. Y 5 millones de iglesias fueron afectadas en los últimos 8 años. Según las estadísticas, un cristiano muere por minuto en el mundo. En estos 60 minutos de prédica, 60 cristianos estarán muriendo en este momento. Uno dice, ¿estás seguro, pastor? Según las estadísticas, en estos últimos 6 años, los países que lideran en la masacre contra cristianos es Nigeria, que lidera la lista, luego sigue el Congo, Pakistán, Corea del Norte, Siria, Irak, China, India, Libia, Somalia, Afganistán y Turquía. Países que están completamente lejos nuestro, que nosotros ni siquiera nos enteramos, mi hermano. Pero para que usted se dé una idea, cuando usted no está orando, hay personas que están muriendo. Cuando usted está 10 minutos orando, hay 10 personas que murieron mientras usted estuvo orando. Familias devastadas, familias destruidas, miles y miles mueren a cada rato. Y nosotros estamos viendo si venimos el domingo a la iglesia. A veces me dicen, pastor, usted es muy duro, pastor. ¿Por qué no habla de la prosperidad y de que todo va a estar bien? Hermano, eso no es el evangelio. El evangelio es la verdad de Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te acobardes. Pablo se lo está diciendo no en un contexto de predicar en la Argentina, Timoteo. Pablo se lo está diciendo a Timoteo, predicá en Nigeria. Timoteo. En el Congo, en Pakistán, en China, en India. No te avergüences de el Señor. Y algo que llama mucho la atención es que le dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio, de hablar, de confesar que tú eres un hijo de Dios. Porque Timoteo sabía la
repercusión que había, lo que conllevaba ser cristiano, mi hermano. Muchas veces a nosotros incluso nos avergonzamos sin tener ningún tipo de esta persecución, nos avergonzamos. Muchas veces ni siquiera queremos decir que vamos a una iglesia. Muchas veces ni siquiera queremos hablar de que somos cristianos. ¿Para qué? Porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir en la escuela de mis hijos? ¿Qué van a decir si se enteran que soy cristiano? Que soy pastor. El otro día viene mi hijo y me dice, papá, tengo una compañera que me dice que el abuelo te conoce, el abuelo de mi compañera te conoce, de un ministerio dice que te conoce. Dice, porque todos saben en la escuela que sos pastor. Hace poco mi hijo fue a jugar al fútbol y le gritaban y le decían, ¿qué haces, pequeño pastor? Y se burlaban. Y las burlas están en todos lados. Entonces muchas veces la gente a base de eso prefiere que no lo identifiquen, tener una vida secreta cristiana. No publicar nada en las redes sociales, o si no, predicar o compartir alguna frase épica. Todo nos va a ir bien, Dios nos ama. Listo, ya está. Ahí yo ya estoy. Pero no es así, mi hermano. El apóstol Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Mire lo que le dice, ni de mí, Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Y esto llama mucho la atención. ¿Cómo preso de Cristo? Pablo no era un preso de Cristo. Pablo era un preso romano por injusticia. Lo estaban acusando de una falsa acusación. Lo estaban acusando de haber incendiado Roma y lo habían sentenciado a muerte el emperador Nerón. Y él dice, yo no soy un preso de Nerón. Yo no soy un preso de las injusticias. Yo soy un preso de Dios. ¿Y por qué dice él, soy un preso de Dios? Porque Pablo entendía con exactitud lo que es la soberanía de Dios. Y que él no estaba ahí fuera de la voluntad de Dios, sino que estaba ahí bajo los propósitos de Dios. Entonces el que de alguna forma fue Nerón el instrumento, fue la falsa acusación, pero soberanamente el que permitió que Pablo esté ahí, porque Pablo le pertenece a Cristo. Pablo dice, yo soy del Señor. No sé si usted me está, quizás, no sé si me estoy explicando, pero lo que Pablo está diciendo es, lo que a mí me pasa en la vida, mi hermano, no son injusticias, son propósitos de Dios. Lo que a mí me pasa en la vida no es que Dios, hermano, está ausente, que Dios no sabe lo que me está pasando. No, mi hermano, Dios está presente. Él es el que orquesta mi vida. Él es el dueño y amo y Señor de todo el universo. Y Él me escogió y Él me tomó para Él. Entonces lo que a mí me pasa está bajo el escrutinio y la dirección de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1. Mire lo que dice. Filipenses capítulo 1, versículo 12
Cuando él le escribe a la iglesia de Filipo, le dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Wow. Pablo le dice: mi prisión, la que el Señor permitió, fue para el progreso del evangelio. Oh, ¿está acá conmigo? Lo que a mí me pasa es para el progreso del evangelio. ¿Cuántos pueden decir eso? A mí lo que me pasa es una desgracia. A mí lo que me pasa es una injusticia. A mí lo que me pasa es algo terrible. Dios, ¿dónde estás? Pablo dice: a mí me llevan preso de manera injusta porque son fundamentos injustos, pero es porque Dios lo permite para el progreso del evangelio. Entonces lo que a mí me pasa, hermano, no está fuera de los planes y del propósito de lo que Dios quiere hacer. Porque gracias a esta dificultad, esto fue evidente. ¿Por qué? Porque todo el pretorio, escucharon, ¿qué es el pretorio? El pretorio era la cárcel, el lugar donde Pablo estaba prisionero. Dice que todos escucharon el evangelio, a todos les predicó. Y encima esa prisión que hizo cobró el ánimo de los discípulos, que se atrevieron mucho más a predicar el evangelio sin temor. Hermano, muchas veces nos preguntamos: ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué Dios permite que estas cosas sucedan? Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, mi hermano, es importante. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo a Timoteo, vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos donde pasarán momentos duros, aflicciones. Pero le dice: es necesario, Timoteo, que tú participes de las aflicciones. Participa de las aflicciones. Hermano, ¿qué le está diciendo Pablo aquí? Participa de las aflicciones. Hermano, no hay un cristiano genuino, decía el pastor John MacArthur, no hay un cristiano genuino. Si es genuino, tiene que participar de las aflicciones. Lo que pasa es que nosotros preferimos no escuchar eso. ¿En qué va a favorecer mi enfermedad? ¿En qué va a favorecer mi dificultad? Yo les contaba el día jueves sobre el libro que nos había recomendado el hermano Eliel de John Bojan, Gracia abundante para un pecador, no sé cómo era, ese mismo, para el mayor de los pecadores. Y esta semana lo leí y el jueves les comentaba que cómo este hombre terminó preso por predicar el evangelio 12 años, mi hermano. No solamente que terminó preso 12 años, terminó preso 12 años de la peor manera, de la manera más difícil. Pagó un precio muy alto. Su familia lo perdió todo. Él tenía un hijo ciego
que él decía: ¿qué será de mi hijo ciego? Andará mendigando en las calles pidiendo moneda. Pero uno pudiera decir: ¿y qué favoreció todo eso? Tanto sufrimiento, mi hermano. Y que este hombre escribió muchos libros estando preso. Él no era un hombre, no era un erudito, no era un teólogo, no era un hombre con maestría ni con títulos. Pero estando preso, él escribió El progreso del peregrino. Hasta el día de la fecha, el libro más vendido en la historia humana es la Biblia. Increíble, ¿no? Vendido en todos los idiomas. La Biblia, el libro más vendido de la raza humana, el más leído. El segundo libro, El progreso del peregrino. 12 años valió ese libro. Ahora, uno pudiera decir: bueno, pero que si Dios quiere su libro, que Dios escriba su libro. ¿Por qué yo tengo que pagar un precio por un libro que él, hermano, ni siquiera las regalías disfrutó nunca? Hoy en día es el segundo libro más vendido de la historia y él no disfrutó absolutamente nada. Él lo escribió y al poco tiempo murió. ¿Qué gano con esto? ¿Qué gano con este sacrificio de dar mi vida en obediencia a Dios? ¿Qué gano con este sacrificio de venir a la iglesia? ¿Qué gano yo? ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que la gente siempre quiere ganar algo. La gente siempre dice: ¿y qué voy a ganar yo? Mi hermano, nada. Obediencia. Dios nos llama a ser obediente. Dice: todo aquel que quiera salvar su vida tendrá que no ganar, que perder. El problema es que no queremos perder. Queremos ganar todo el tiempo. Pero con Cristo no es así, y el Señor nos tiene que enseñar a perder para que el que gane sea Él, mi hermano. Por eso son buenas las aflicciones. El Salmo 119:71 dice, el salmista dice: bueno es para mí ser afligido para aprender tus estatutos. Es bueno para mí la aflicción, porque la aflicción, ¿qué hace? La aflicción me enseña. Ahora, existen diferentes tipos de aflicciones, pero todas las aflicciones son buenas. Hermano, las cosas que le pasan a un pecador, mi hermano, cuando un pecador está en un hospital agonizando con un cáncer terminal, con sus últimas gotas de vida, siendo piel y hueso, mi hermano, muriéndose en una cama. Qué bueno tiene eso. Eso tiene, no cosas buenas, cosas buenísimas. Buenísimas. Yo me acuerdo en una oportunidad cuando servía como evangelista en mi iglesia, me acuerdo que me mandaron a visitar a un hombre que estaba en su lecho de muerte, y cuando llegué a visitarlo y a orar por él, este hombre estaba en la cama y yo no podía identificar dónde estaba el hombre. Veía entre el acolchado, la sábana, y no podía ver dónde había una persona. Entonces, en ese momento, la esposa corre la manta así, y este hombre era un cadáver, piel y hueso, nada más, consumido por un cáncer, a punto de morir. Y en ese momento yo le empecé a compartir la verdad del evangelio, y este hombre me dijo: no se gaste, no me predique, no me interesa escuchar nada de Dios. Hermano, todo lo que nos pasa, todo el mal que hay en este mundo, sirve para recordarnos la maldad humana, para recordarnos nuestros pecados, para recordarnos que necesitamos un Salvador. Cuando tú te enfermas, ¿sabes por qué te enfermas? Porque no tomaste la vitamina C. Tú te enfermas
porque eres pecador. Cuando tú te miras al espejo y dices, che, pero hace un tiempo tenía 20, ahora tengo 40 y estoy arruinado, es porque tú eres un pecador. Cuando la gente te odia, es porque vivimos en un mundo caído. Cuando hay aflicciones, es porque vivimos en un mundo lleno de pecado y nosotros somos parte de ese pecado. Dios no hizo ausente a los hijos de Dios de las aflicciones. Al contrario, le dijo Pablo, participa, Timoteo, participa de las aflicciones. Ahora hay diferentes tipos de aflicciones, como decía recién, pero todas son buenas. Obviamente hay aflicciones que vienen por causa de mi rebeldía, por causa de mi pecado, por causa de mi desobediencia, por causa de mis malos hábitos. ¿Qué quiero decir con esto? Si de repente yo tengo una vida sedentaria, fumo incansablemente, como mal, no me cuido y de repente me enfermo, eso no es una aflicción por causa del Evangelio. Eso es una aflicción por causa de no cuidar el cuerpo, más allá de que también me puedo enfermar cuidando el cuerpo. Pero es una forma evidente de saber de que no fui un buen administrador en mi manera de vivir. Si de repente se destruye mi matrimonio y yo digo, estoy siendo afligido por causa del Evangelio. ¿Pero por qué se destruyó su matrimonio? No, porque yo le tenía un amante. No, hermano, eso no es sufrir por el Evangelio. Tú estás sufriendo por causa de tu rebeldía y Dios te está mostrando eso. Toda aflicción es buena, pero lo que está diciendo aquí es la aflicción en carácter de cristiano. La aflicción por el Evangelio. Y mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Pedro lo explica claramente y dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. En la versión nueva, versión internacional, dice, dichosos ustedes los que son insultados por causa del nombre de Cristo. Como diciendo, sean felices, bienaventurado es felices. Sean felices cuando los insulten por ser cristianos. Dice, porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esta gente está blasfemando el nombre de Dios por tu vida cristiana, pero tú estás glorificando. Dice en el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca aflicciones por homicida, por ladrón, por malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, quizás por ser cristiano vivas momentos hostiles, momentos de rechazo, donde la gente va a ser hostil contigo, donde la gente te va a rechazar, donde la gente no se va a querer juntar contigo, donde la gente no va a querer hablar contigo, donde la gente te va a ignorar, la gente te va a dar vuelta la cara. ¿Por qué? Porque tú representas la verdad de Cristo y ellos no quieren escuchar la verdad de Cristo. Pero toda aflicción es necesaria, Timoteo. Es necesaria. Dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, cuando Pablo habla del aguijón de la carne, que dice que era un mensajero de Satanás.
que me abofeté. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué era el mensajero este de Satanás? Para que él no se enalteciera. Versículo 9 dice, y él oró al Señor y le rogó, pero el Señor le dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, ¿por qué es necesario? ¿Por qué Dios permite la aflicción en el cristiano? ¿Por qué Dios la permite? ¿Por qué Dios permite esta aflicción? Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo, hermano, es algo que en la gran mayoría, en todas las mayorías de las vidas cristianas, esto es algo inevitable. El pastor John MacArthur dice, las aflicciones es el costo inevitable de una vida cristiana auténtica. Esto es inevitable. Según teólogos y comentaristas, creen que Pablo sabía bien lo que es esta tentación de acobardarse por las aflicciones. ¿Por qué? Porque él vivió muchas, mi hermano, y vio mucha gente retroceder y mucha gente abandonar el camino de Cristo, el camino de Dios, por las pruebas. Por eso él dice en Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo es, Timoteo, tal vez las cosas no sean fáciles, pero nada de lo que estés pasando está fuera del propósito de Dios. Nada. Ahora quizás usted va a poder entender mejor el pasaje de Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que todo lo que puedo? Todo lo que puedo es que yo soy débil, yo soy frágil, pero en el Señor puedo tener fuerzas. Esas fuerzas son las que me sostendrán y las que me guardarán para terminar la carrera. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8. Y con esto termino. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones. Mire lo que le dice Pablo. No quiero que ignoren las tribulaciones. No las ignoren. Que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mira el punto donde Dios lo llevó. Pablo le dice, no quiero que ignoren las aflicciones. Dice, lo que nos sobrevino en Asia fue algo sobreabundante, de una manera tan inmensa, que fue tan grande que nosotros perdimos toda esperanza de salir con vida. Versículo 9. Porque tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Nosotros mismos ya no sabíamos sentencia de muerte. Ya estábamos muertos, ya estaban muertos. Pero ¿por qué Dios permitió esto? Para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermano,
¿Las aflicciones son necesarias? Siempre. ¿Es bueno participar de las aflicciones? Es bueno. ¿Por qué? Porque las aflicciones lo que hacen es, escuche, algo que no nos gusta. Los problemas, ¿sabe lo que hacen, mi hermano? Algo que no nos gusta. Debilitarnos. No quiero ser débil, quiero ser fuerte. Voy a ser fuerte, bien fuerte voy a ser, frente a todo lo que venga en la vida. Y Dios dice, mira que lo que va a venir va a ser tan fuerte, que te va a pegar tanto, que te va a quebrar, que te va a debilitar, que te va a hacer perder toda esperanza, toda confianza en ti mismo, toda confianza en tus atributos, toda confianza en tus habilidades, toda confianza en tu estrategia. Y que solamente serás sostenido por mi gracia. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona, mi hermano. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa mi poder se perfecciona en la debilidad? Lo que está queriendo decir es que mientras más débil tú seas, más de mí habrá en ti. Mientras tú más quebrado estés, más la gente me verá a mí y no a ti. Pastor, estoy pasando por una tormenta increíble. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 8, que fuimos llamados a ser a imagen de Cristo. El Espíritu Santo orquestando, permitiendo cada área en tu vida, cada situación, como dice Pablo, preso suyo, no para gloriarme en mí. Al contrario, dice Pablo, yo me glorío en mis debilidades. ¿Por qué? Porque mientras más débil soy, más de Cristo hay en mi vida, mi hermano. Ay, pastor. Yo no quiero ese evangelio. Ese evangelio no es para mí. Yo quiero un evangelio de gloria, de poder, de proclámalo, de recíbelo, de hacer realidades, tus realidades que tú quieras, de lograr tu sueño, de un Dios que vaya detrás de mí, dándome todo. Hermano, el que va detrás de ti no es Dios, el mismo diablo. Y tú no estás yendo a ninguna victoria, tú estás yendo a una apostasía. Y si no fuese por la soberanía de Dios, que Él te tomó, Él va a intervenir, Él te va a quebrar en 1000 pedazos para que su poder se perfeccione en tu debilidad.